Buenas tardes, vamos a presentar el siguiente reporte de caso acerca de un síndrome inflamatorio multisistémico en un adulto secundario a infección por COVID-19. Vamos a presentar la siguiente línea de tiempo de orden cronológico, como fueron los eventos de nuestro paciente. Un paciente masculino de 27 años que es médico de profesión, sin antecedentes médicos previos, residente de San Salvador y con diagnóstico previo de una infección asintomática por SARS-CoV-2. Fue diagnosticado a través de una PCR el 6 de julio del 2020. El paciente presentó 27 días posterior al diagnóstico asintomático de, de la PCR positiva con historia de 5 días de deposiciones diarreicas líquidas abundantes en numerosas ocasiones acompañadas de náuseas y vómitos en número de incontable. Estos síntomas se acompañaron de proceso febril de fuerte intensidad, cuantificada entre 38 a 39.5 grados centígrados, que posteriormente esta fiebre se acompaña de rash en miembros superiores, malestar general y adinamia. Por todos estos síntomas, el paciente consulta en la unidad de emergencia, donde al evaluarlo toman signos vitales y presenta una presión arterial de 80/40, una frecuencia cardíaca de 138, una frecuencia respiratoria de 36 por minuto, saturando 88% al aire ambiente con signos de aumento del trabajo respiratorio, el leteo nasal. Además de eso, otros hallazgos contributorios, el paciente presenta inyección conjuntival en ambos ojos, edema en manos y el rash que el paciente mencionaba dentro de los síntomas que describía. Por todos estos síntomas, el paciente se recibió en estado de shock, se inició la reanimación. Posteriormente, no resolvió únicamente con cristaloides, hubo necesidad de administrar soporte vasopresor, noradrenalina 20 microgramos minuto, oxígeno suplementario por mascarilla Venturi al 50%, y de manera empírica se inician antibióticos, además de cultivar y se ingresa al servicio de medicina interna para observación y continuar el tratamiento. El paciente, con todas las medidas de soporte inicial, pues no presenta ninguna mejoría, presenta deterioro del estado general, aumento del requerimiento del soporte vasopresor, eh, hasta 80 microgramos minutos. El paciente progresó también de los requerimientos de oxígeno suplementario hasta necesitar ventilación mecánica no invasiva. El paciente presenta además estado de oliguria. Por todos estos hallazgos deciden aumentar la cobertura antibiótica y escala gamiropena en vancomicina por sospecha de sobreinfección bacteriana multiresistente por el antecedente previo que el paciente presentaba. Dentro de los exámenes de laboratorio iniciales y la tendencia que él mantuvo, observamos que el paciente presentaba una leucocitosis con neutrofilia. Además de eso, los demás exámenes del estado inflamatorio elevados, tenemos una PCR de 7.6, una ferritina que supera el valor de 1000 nanogramos sobre mililitros. Al inicio el paciente presentó una creatinina de 1.12 que esta sigue aumentando hasta llegar a un valor de 2.0, y gasométricamente observamos que el paciente aquí ya estaba con la ventilación invasiva, con una FIO2 a 70% y 7,48 de pH, PCO2 de 37.6, con una presión parcial de oxígeno de 72 milímetros de mercurio y lactato de 3.4. Con todo esto, el paciente se volvió un conjunto con infectología y ante los hallazgos que el paciente no tenía una presentación de síntomas típicos de infección por COVID-19 y que ya había tenido una prueba este, positiva 27 días antes y que en este ingreso la prueba estaba negativo, se catalogó como un probable síndrome inflamatorio multisistémico secundario a la infección por COVID-19. Se decide iniciar tratamiento con inmunoglobulina a dosis de 2 gramos por kilogramo de peso, que esto se pasó en 16 horas continuas. Se administraron 2 dosis de tocilizumab y se administró pulso de metilprednisolona 1 gramo cada día por 3 días. Hacia el segundo día
del que el paciente había presentado el deterioro clínico, el paciente se solicitó un ecocardiograma transtorácico, en el cual se evidenciaba una hipocontractilidad, una disminución de la fracción de eyección, 35%, además de insuficiencia mitral y dilatación de todas las cavidades cardíacas. Por ese hallazgo se agregó al manejo que tenía este soporte inotrópico con dobutamina, dosis de 5 microgramos por kilo minuto. Con todo esto, el paciente se pudo trasladar a la unidad de cuidados intensivos que estaba destinada para los pacientes COVID-19 para continuar el tratamiento de vigilancia. Esta es la imagen que les comentaba de los hallazgos del ecocardiograma, donde observamos dilatación de todas las cavidades cardíacas. Se observa este, la insuficiencia mitral que está señalada en la imagen. Y pues el paciente presentaba signos de estado de choque asociado también a la falla cardíaca. Con respecto a la evolución, el paciente posterior a que se le inició el manejo al día 3 de estar en sitio hospitalaria, o sea, al día 2 de iniciar el manejo, el paciente poco a poco fue mejorando el estado hemodinámico. Se pudo realizar decalaje de soporte vasopresor e inotrópico, además de la disminución de los requerimientos de oxígeno suplementario. Se decaló la ventilación mecánica no invasiva, terapia con alto flujo y posteriormente a terapia de bajo flujo, con una respuesta clínica satisfactoria. El aislamiento microbiológico se solicitó laboratorio, no se obtuvieron eh, aislamiento en los cultivos que se habían enviado previamente, por lo cual se suspende el tratamiento antibiótico al día 3 y al día 5 el paciente se logra eh, liberar del soporte que estaba requiriendo, tanto de vasopresor como de oxígeno suplementario. Fue trasladado a una unidad de menor vigilancia y posteriormente fue dado de alta al día 9. El paciente fue evaluado por cardiología 4 semanas posterior al alta para hacerle un ecocardiograma transtorácico de seguimiento, donde el paciente ya había recuperado la contractilidad cardíaca, ya le cuantifican una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 61%, ya no documentan la insuficiencia mitral que previamente se había descrito, y posteriormente el paciente pues resolvió lo de su falla cardíaca. Dentro de la discusión pues, del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, la literatura menciona que es una entidad subdiagnosticada, puede asemejar a un COVID activo por las manifestaciones sistémicas que presenta y también el grado de afección pulmonar que puede existir, que esto puede retrasar el diagnóstico o hacer que uno pues lo ignore o sea infradiagnosticado. Es difícil distinguir esta entidad en los pacientes de edad avanzada, sobre todo aquellos que tienen comorbilidades o falla cardíaca preexistente a la presentación, porque es difícil discernir entre lo que el paciente presenta actualmente con las comorbilidades que ya previamente presenta, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes mayores de 65 años, describe la literatura. El diagnóstico diferencial de este síndrome se debe realizar con todos los estados de hiperferritinemia descritos en el síndrome hiperferritinémico. Menciona ahí sepsis, síndrome de activación de macrófagos en los pacientes que previamente tienen una eh, colagenopatía, síndrome hemofagocítico, enfermedad de Still y un síndrome antifosfolípidos catastrófico. La descripción de este síndrome es frecuente, sobre todo en la población pediátrica. Sin embargo, en junio se registró o se documentó y se publicó el primer caso de este síndrome presentación adultos. Como observamos en este reporte de caso, el paciente presentaba muchas características de enfermedad de Kawasaki, un adulto posterior a una infección por COVID. Luego de eso, se fueron publicando una serie de reportes de casos acerca de la presentación del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Y pues se hizo esta revisión el año pasado en la que se describe de que los pacientes pues, pueden presentar una amplia
gama de síntomas, pero que una gran mayoría presenta clínicamente fiebre, la falla cardíaca, las características de alteraciones gastrointestinales y falla orgánica. En conjunto, todos estos síntomas, con el antecedente de que el paciente tuvo una infección previa a COVID-19, pues aporta al diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico. Cabe recalcar que la fisiopatología por el cual se produce este síndrome pues no está del todo definida. Sin embargo, los posibles mecanismos que esto ocurre es que el paciente posterior a una infección por COVID-19 que se presenta de manera pues leve o asintomática, genera una activación del sistema inmune de las células T, activando los macrófagos de una forma disregulada, produciendo un aumento de las citoquinas inflamatorias y esto a su vez también produciendo una expansión de la expresión de estas moléculas inflamatorias que lleva a una respuesta inflamatoria desmedida con falla orgánica, que esto se da generalmente entre la tercera a cuarta semana posterior a la infección de COVID-19. En nuestro caso es compatible, el paciente presentó estos síntomas al entrar a la cuarta semana posterior al diagnóstico de la infección leve por COVID-19 y pues actualmente los criterios siguen vigentes para el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico. Son los criterios que están aprobados tanto por la CDC, que estos criterios se publicaron el año 2020 y se extrapolaron las manifestaciones clínicas de la población pediátrica. Sin embargo, para un síndrome inflamatorio multisistémico de presentación en el adulto, como se observa en la columna de la derecha, el paciente debe tener una edad mayor de 21 años, una fiebre cuantificada y los siguientes criterios que describen la diferente falla orgánica en los diferentes órganos, recalcando también la disfunción cardíaca presente en este tipo de paciente. El criterio de exclusión se realiza al tener al documentar una infección por por cualquier tipo de microorganismo, que es una de las diagnósticos diferenciales principales a descartar, la presencia de sepsis bacteriana, o que el paciente, como les mencionaba también previamente, una agudización de una patología crónica que tenga. La elevación también de los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, la ferritina, la interleucina 6, la elevación ligeramente de la procalcitonina, que también puede ser elevada en estos tipos de casos, y la velocidad de electrosedimentación. A manera de conclusión, ya para finalizar el caso, se debe tener en cuenta la presentación de este síndrome en población adulta, sobre todo que tenga el antecedente contributorio de una infección por COVID-19 y que al momento del diagnóstico de presentar los síntomas sistémicos del estado proinflamatorio y de falla orgánica, que el paciente presente una PCR negativa y sin aislamiento microbiológico, se debe considerar fuertemente el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico. Este es un abordaje que se debe realizar de manera integral en conjunto con otras subespecialidades para abordar de manera adecuada los problemas que se vaya presentando. Y el reconocimiento rápido de este síndrome exige una alta sospecha clínica, teniendo en cuenta los criterios que previamente mencionamos, y el diagnóstico debe considerarse en todos los pacientes que puedan cumplir estos criterios. El reconocimiento de esta entidad y la instauración de un tratamiento oportuno y temprano, pues disminuye las complicaciones y la mortalidad en este tipo de pacientes. Muchas gracias.